De forma tradicional, los olmos eran parte del paisaje de nuestras ciudades y también de nuestros bosques. Sin embargo, una enfermedad hizo que poco a poco fueran desapareciendo, no solo en España ni en Europa, pero los investigadores han encargado de intentar volver a contar con esta especie. Estamos con un investigador, con el catedrático de la Universidad Politécnica Escuela de Montes, también es miembro de la Real Academia de Ingeniería, Luis Gil. Hola y gracias por atendernos. Gracias a vosotros por prestarme un interés o una atención que no merezco. Sí que la merece, sobre todo por los años de estudio, 28 años en un análisis, en una investigación para recuperar esta especie. Si le parece, vamos a ponernos en antecedentes. ¿Qué sucedió para que los olmos fueran poco a poco desapareciendo? Pues porque por la mano del hombre, los olmos habían evolucionado en España independientemente de un hongo, y con la globalización, pues a principios del siglo XX apareció una enfermedad que entró por Francia, que se extendió por toda Europa y que al final llegó a España en los años 30, que causó la mortandad de gran número de olmos, pero aún así sobrevivieron muchos. Pero este hongo, que se dispersó prácticamente por toda Europa y por toda América, allí cambió, se mutó, se transformó y se convirtió en un hongo aún mucho más agresivo, que volvió entonces a acabar prácticamente, a volver a Europa y a llegar a España en el año 78, y en cuestión de unas décadas desaparecer todos los olmos, bueno, varios millones de ejemplares que podían existir en nuestro país, pues porque los olmos habían sido utilizados masivamente como árboles de referencia de todo el mundo rural y urbano. Luis, esa enfermedad es la grafiosis, ¿no? ¿Nos habla un poquito más de ella? Bueno, se denomina grafiosis porque es una enfermedad que es transmitida por unos insectos que, cuando introducen la enfermedad, muere el olmo y luego se reproducen en estos olmos y entonces generan unas galerías que van colocando huevos a ambos lados, y cuando al final desaparece la corteza, no porque el olmo se ha muerto, pues entonces aparecen esos dibujos de las galerías de los insectos, que son pues unos gráficos muy llamativos, ¿no? Y que fue lo que caracterizaron para que le dieran al hongo en un principio el nombre de Graphium, ¿no? Y luego posteriormente, pues estudios posteriores lo sacaron de ese género y hoy día se conoce con el nombre científico de Ophiostoma. Ustedes han dedicado, como decíamos, 28 años al estudio para acabar con esta enfermedad, o al menos conseguir especies resistentes, ¿no? Háblenos de este estudio. Bueno, pues simplemente nos sentimos en deuda. Pues yo la enfermedad apareció pues cuando había acabado mis estudios en la escuela, y entonces pues me había dedicado, era profesor de genética en la Escuela de Montes y al mismo tiempo pues me había dedicado a los insectos, y entonces vi que era una forma buena pues estudiar tanto el árbol como el hongo, y al ver la mortandad pues solicitar ayudas al Ministerio de Agricultura, en el entonces ICONA, para que financiaran el proyecto. Y entonces pues iniciamos ese proyecto, pues fuimos obteniendo resultados de buenos conocimientos de la importancia cultural e histórica que habían tenido los olmos en España, ¿no? Y entonces pues quisimos eliminar ese refrán que es: no le pidas peras al olmo, como algo imposible, y nosotros lo que le queríamos pedir al olmo pues era resistencia en vez de peras, y entonces eso me venía motivado, ese refrán, porque lo utilizó Cervantes traduciendo un verso antiguo que es: si quieres peras no acudas a un olmo sino vete a un peral, y venía motivado pues porque lo que al olmo se le podían pedir no eran peras sino uvas. ¿Y ese estudio en qué se traduce? Porque aquí, hoy, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, estamos viendo un ejemplo de lo que es el resultado, ¿no?, de esa investigación. Genotipos de olmo que son resistentes. ¿Cómo lo han logrado? Nosotros no lo hemos logrado, lo logra la naturaleza. Es decir, en la naturaleza pues existe una gran variabilidad intraespecífica, y entonces lo único que hemos hecho ha sido, pues entre los olmos que se habían salvado y que no habían muerto por las razones que fueran, pues era recolectarlos, ¿no?, introducirles la enfermedad y ver cuáles eran resistentes. Entonces eso pues nos llevó pues a muchos años, porque hasta que encontramos los primeros en los cuales vimos que olmos ibéricos eran resistentes, pues nos llevó mucho tiempo, y el probar que ese olmo es resistente pues exige unos ensayos para que no
pues para que no nos equivoquemos. Entonces hay que estar muy seguros de que verdaderamente el olmo resiste, y para ello pues hay que inocularle cuando el olmo tiene 5 años, ¿no? Hay que inocularle el hongo y tener unos testigos que nos demuestren que verdaderamente si no se defolia es porque es resistente a la enfermedad, y luego entonces ya los catalogamos. Entonces pues no conseguimos obtener los primeros clones resistentes habiendo empezado este estudio en el año 86, no lo llegamos a demostrar pues hasta el año 2009, no habían superado las pruebas para ello. Entonces conseguimos 5 olmos y ahora pues nos encontramos en la segunda generación de clones, de manera que estamos seguros pues que en los próximos 10 años, si seguimos contando con el apoyo de la sociedad y del ministerio, pues podremos multiplicar el número de genotipos de una forma que las olmedas pues puedan volver a nuestros pueblos y a nuestros ríos. Digamos que es un poco la ley de la supervivencia, ¿no? Buscar al olmo más fuerte. No al más fuerte, porque la naturaleza no existe la ley de la selva, como se puede decir. Lo que buscamos es tener la suerte de encontrar aquel que ha tenido unos cambios en su genoma que no tenía ningún valor hasta que apareció la enfermedad. Entonces, dado a que los olmos pues había una gran diversidad, es encontrar aquellos que reunían esas características que no les servía para nada, prácticamente hasta que no apareció la enfermedad. Entonces pues ha sido una búsqueda y captura de esos árboles y un trabajo pues más o menos continuado de generar las infraestructuras necesarias para poder demostrar que verdaderamente era tolerante. ¿Por qué es tan importante conseguir que una especie no se extinga? El olmo en este caso. Bueno, pues para nosotros lo es porque el olmo era un árbol de referencia en España. Prácticamente el olmo tenía la característica de vivir muy bien sobre suelos compactos por la característica de ser árbol ripario y aguantar muy bien los veranos secos. De manera que España era un país deforestador, ¿no? La España del siglo XIX era una España sin árboles y prácticamente los árboles más abundantes que existían en las plazas de todos los pueblos y bordeando los caminos o bordeando las norias para que las caballerías que sacaban el agua durante el verano pues no sufrieran, pues fue el olmo el que fue utilizado, porque además el olmo tenía otra ventaja y es que producía un ramón, es decir, sus hojas eran muy buenas para la alimentación, eran muy nutritivas y entonces las utilizaban porque en el invierno desmochaban los árboles y para alimentar al ganado durante la época en que no había pasto, pues le daban a comer las hojas ensiladas de los olmos. Entonces eso llevó a que era un árbol pues que podríamos decirle que cumplía pues los mismos requisitos que la encina, ¿no? Que es un árbol que produce un carbón magnífico, que produce muchísima bellota y que eso llevó pues a que los encinares pues sean hoy día los bosques más extendidos por el hombre, ¿no? Pues lo mismo ocurrió los olmos, que desaparecieron por completo de sus bosques naturales porque eran las orillas de los ríos, que eran principalmente donde se establecían las huertas, pues prácticamente desaparecieron, pero se les dio otro tipo de aprovechamientos, ¿no? Que hicieron de ellos pues unos árboles muy populares y el árbol pues conforme pasaban los siglos, ¿no? Pues alcanzaban unas copas verdaderamente importantes y hoy día pues existen ejemplares pues verdaderamente que todavía se han salvado, ¿no? Por su posición solitaria y entonces constituían un elemento de referencia en todos los pueblos tenían su plaza del olmo. Y cuántos pueblos, que vamos a decir en Castilla y León, si tenemos un pueblo que se llama Olmedo o tenemos pueblos que se llaman Juarros de Voltoya, que traducido al idioma actual quiere decir los olmos del Voltoya, o Ibeas de Juarros, pues es Ibea de los olmos, porque Juarros es la palabra que quiere decir olmo en las lenguas prerrománicas, de manera que cuando se fundaban los pueblos, como a los olmos le llamaban Juarros, pues el pueblo alcanzó el nombre de Juarros, mientras que los pueblos más recientes pues tenían la palabra latina derivada de olmo, que es olmos, ¿no? Olmos de Esgueva, en fin, no tengo, hay muchos castellanos leoneses que saben que los olmos pues, formaron parte de su patrimonio cultural, que lo vieron desaparecer. De hecho, nosotros tenemos la vía romana La Olmeda. La Olmeda pues constituye un ejemplo muy clásico, ¿no? De un sitio donde estos olmos pues deberían de ser un elemento característico. Luis, usted ha tenido también colaboradores, compañeros, colegas que han participado, entre ellos profesores de esta escuela, ¿no? De aquí. Indudablemente, yo tuve la gran suerte de que en aquella época, cuando se dio, pues tuve alumnos, ¿no?
que verdaderamente pues se formaron muy bien, ¿no? Y alcanzaron una gran relevancia científica y hoy día pues son profesores de la escuela. Entonces pues hay 3 que trabajaron con nosotros en nuestro grupo de investigación en los años 80 y 90 y conforme se creó la Escuela de Palencia pues fueron contratados y consiguieron las plazas que hoy día disfrutan y enseñan a los alumnos. Y para mí es una satisfacción pues el haber venido a este centro donde tengo el mayor número de alumnos hoy día convertidos en catedráticos. Luis, ahora están estos 5 genotipos, dice que el estudio sigue Sí. porque nunca mueren los proyectos de investigación, pero... Bueno, los proyectos de investigación suelen morir cuando se jubila el investigador. Esperemos que quede mucho para eso, Luis. No, queda poco. Ustedes además están teniendo una iniciativa muy bonita, ¿no? Que van a permitir a las administraciones públicas que quieran pues tener estos genotipos para plantarlos en sus propias localidades, ¿no? ¿Nos explica un poco en qué consiste? Bueno, pues nosotros, indudablemente, los propietarios de los derechos de estos olmos que están patentados, ¿no?, por la Oficina Europea, pues los propietarios de los derechos es el Ministerio de Agricultura, ¿no?, y la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Entonces tenemos el 50% de los derechos. Entonces, para no entrar en conflicto entre instituciones que nos queremos mucho, ¿no?, pues lo que hemos hecho es que para todas las instituciones públicas, los olmos, si son pedidos por ellos, al Ministerio los cede, se los regala porque se los regala. Pero si un particular tiene interés en plantar en su finca o en su casa los olmos, entonces los puede comprárnoslos a nosotros, que los vendemos a un precio muy justo. Luis, pues enhorabuena por este trabajo. No sé si quedará mucho o poco. Avanzado está y mucho, a la vista está que tenemos aquí ya la realidad palpable, ¿no?, de estos árboles. Enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer para mí, sobre todo porque la satisfacción que uno obtiene cuando después de tantos años inyecta el hongo a un individuo y ve que el de al lado se muere, y en cambio ese ejemplar de pronto ves que es tolerante, y esa satisfacción que es personal exclusivamente, pues es algo que verdaderamente nos llena de satisfacción. Y el ver pues que hoy día adornan pues este espacio, pues lástima que yo no los pueda ver con 300 años, porque estoy seguro que en ese momento constituirán un elemento de referencia también de esta escuela donde hay tantos forestales. Y esperemos que vuelvan a las plazas de los pueblos. También, Gracias. también.